¿Qué tal, Ael? ¿Cómo estás? Hola, profe, buenos días. ¿Qué dices? Nada, ya. ¿Listo? Pues, sí, creo que sí. ¿Crees que sí? Bueno, vamos a esperar a los demás. Le voy a poner mute a tu micrófono. Sí, está bien. Bueno, Vamos a empezar. El concepto de igualdad no es otra cosa más de que si tenemos dos cantidades que representan el mismo número, ¿sí? Aquí vienen unos ejemplos. La raíz de 625 y estos dos números al cuadrado, ¿sí? Ambos nos dan 25. Entonces, eso quiere decir que estas dos expresiones son equivalentes o iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque dan el mismo resultado. Aquí nos hacen una pregunta. ¿Podríamos decir que x más 3 es igual a 8 es una igualdad? ¿Usted qué piensa, Aldo? Aldo. ¿Usted piensa que x más 3 es igual a 8 sea una igualdad? No sé, no creo. Pues sí, es una igualdad, ¿sí? Sí lo es. Aquí tenemos un signo de igual y eso nos indica que un número sumado al 3, el resultado es 8, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es de que esta parte de la ecuación y esta otra parte de la ecuación son iguales. Luego nos viene a decir esta parte del texto. Ecuación. Una ecuación es una igualdad con una o varias incógnitas que se representan con letras. Se llaman incógnitas variables literales. Usualmente le llamamos literal cuando es una expresión algebraica, como las que vimos el semestre pasado, o las que vimos con fracciones algebraicas, en donde simplemente hay una expresión, x, por ejemplo, x cuadrada más 5x menos 3. Eso es una expresión algebraica. Ahí las literales, a las variables se les da el nombre también de literales. Cuando empezamos a hablar de ecuaciones, se empieza a introducir el concepto de incógnito, porque lo que andamos buscando es un valor. Una ecuación está relacionada con incógnitas, ¿sí? Y esa ecuación siempre va a tener un signo de igual, o va a ser una igualdad. Siempre, ¿sí? En las expresiones algebraicas que habíamos visto antes del tema de ecuaciones, habíamos dicho que, bueno, durante el desarrollo de esa expresión algebraica, ya sea para factorizar o para simplificar, poníamos un signo de igual. Pero el signo de igual ahí lo que quería decir es de que, imagínense que tenemos x cuadrada más 5x menos 3, ¿sí? Y eso lo factorizamos y poníamos un signo de igual,
¿sí? La factorización es un producto, ¿sí? Del trinomio, pero no tiene un valor, un valor numérico como tal. Una ecuación sí tiene un valor numérico como tal. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre una expresión algebraica y una ecuación, ¿sí? Que la ecuación tiene un valor numérico y lo que se busca es el valor numérico de las literales o variables, incógnitas. Aquí nos dan varios ejemplos, ¿sí? X más 2 igual a 8, X más Y igual a 6, X al cuadrado menos 4 igual a 0. Todo esto, ¿sí? Por ejemplo, esto es factorizable, ¿sí? Pero hasta este tema no le habíamos dado un valor numérico, ¿sí? Igual esta expresión. Esta expresión, lo que habíamos hecho anteriormente, pues era simplificar, factorizar, sumar, buscar el MCM para simplificar las expresiones. Pero nunca le habíamos dado un valor numérico, ¿sí? Algo importante para unificar criterios de lo típico, ¿no? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Cuando hablamos del lado izquierdo es y cuando hablamos del lado derecho es este otro. Formalmente, una ecuación está conformada de un primer miembro, que es la expresión que está del lado izquierdo, y un segundo miembro, que está conformado de todo lo que está del lado derecho, ¿sí? La solución de una ecuación son los valores que hacen que la igualdad se cumpla. Por ejemplo, X más Y igual a 6. X más Y igual a 6 es una expresión en donde lo que necesitamos nosotros encontrar son los valores de X y de Y, tal que nos den 6. Y vista solamente esta sola ecuación, la solución de una ecuación son los valores que hacen que la igualdad se cumpla, ¿sí? En este ejemplo que tenemos aquí, hay un conjunto de valores tanto de X como de Y que hacen que la igualdad se cumpla. Por ejemplo, X igual a 1 más Y igual a 5, ¿sí? O X igual a 2 más Y igual a 4. Todos esos valores hacen que se cumpla esta ecuación, ¿sí? En esta otra, solamente hay un valor, ¿sí? Solamente hay un valor que la hace realidad, que la hace verdadera, ¿sí? Que se cumpla. Y esa es cuando X es igual a 6, ¿sí? ¿Qué valor de X hace que esta ecuación resulte 0? Su valor sea 0. ¿Qué valor de X? ¿Alguien me puede decir? ¿Lael? Sería 2 para que sea 2 al cuadrado, 4. Correcto. Sí. Bueno. Y aquí nos dan unos ejemplos de cuáles son las soluciones. Aquí lo acaba de decir también Lael, ¿no? Algo importante es de tener en mente es el grado de una ecuación. El grado de una ecuación se obtiene del término de mayor grado que contenga las incógnitas. Por ejemplo, aquí nos ponen unos ejemplos. Esta ecuación es de primer grado porque la X tiene exponente 1. Entonces es de primer grado. Para esta otra ecuación, esta ecuación es de segundo grado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la X, su mayor exponente es 2.
Y esta es también de primer grado porque ambas literales o ambas incógnitas tienen exponente 1. Algo importante también es, a las ecuaciones de primer grado se les llama lineales, ¿sí? Interesantemente, en nuestra sociedad, muchas cosas se manejan con ecuaciones de primer grado o lineales, ¿sí? Se les llama lineales porque si ustedes grafican una ecuación como esta, que estoy señalando aquí, si ustedes la grafican en un plano cartesiano, la resultante que es, ¿se acuerdan de sus clases de secundaria? Seguramente lo vieron. ¿Quién me puede decir? ¿Loris? Y pues salía creo que una línea recta. Correcto. Eso es correcto. Se llaman lineales porque si ustedes las dibujan en un plano cartesiano, se forma una línea recta. Sí. Y muchas cosas de la vida cotidiana, si ustedes las grafican, son una línea recta. Muchas cosas de la vida cotidiana son una ecuación lineal, como por ejemplo, el precio de algo. ¿Sí? El kilogramo de naranjas. Valente, ¿en cuánto está el kilo de naranjas? Valente. Está más o menos entre 10 o 12 el kilo. Ok, muy bien, gracias. 10 el kilo, muy bien. Entonces, si un kilo vale 10, pues 2 kilos valen 20 y 3 kilos valen 30. La relación que hay es lineal. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las reglas de 3? No es otra cosa más que una ecuación lineal. ¿Sí? Una es a 10, como 2 es a X. ¿Sí? Y despejábamos X. ¿Y qué resultaba? Resultaba de una pequeña operación de multiplicación y división. ¿Sí? Bueno. Hasta aquí, dudas, preguntas. Nadie tiene dudas ni preguntas. Bueno. Si alguien tiene dudas y preguntas, pues me puede interrumpir. Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Dice, ecuaciones que se resuelven mediante la aplicación de ecuaciones equivalentes con operaciones elementales, suma, resta, multiplicación y división, a ambos miembros de la ecuación hasta obtener el valor de la incógnita. Dice, encuentra el valor de X en la siguiente ecuación. 2X más 3 igual a 7. Aquí nos da una solución y es una solución muy sencilla. ¿Sí? Aquí volvemos a escribir de nuevo la ecuación y esto nos deriva ¿en qué? El objetivo es despejar la X. Para despejar la X tenemos que realizar una serie de sumas y restas, multiplicaciones. Entonces, de operaciones matemáticas. Entonces, este 3, lo primero que tenemos que hacerlo para despejar la X, pues es quitarlo del primer miembro de la ecuación. ¿Cómo lo quitamos? Restándole 3 al primer miembro de la ecuación. Pero para mantener la igualdad, también tenemos o debemos de restarle al segundo miembro de la ecuación, que es ese 3. Por eso, de este lado, hay un menos 3 aquí y un menos 3 acá. ¿Sí? Entonces, haciendo esta resta, eliminamos este 3 y el 7 se ve disminuido en 3
y nos queda 4. ¿Sí? Acto seguido, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos 2x igual a 4. ¿Cómo le hacemos para dejar la x sola? Que es parte del proceso de despeje. Pues dividimos ambos miembros de la ecuación entre 2 o multiplicamos por 1/2. Es lo mismo. ¿Sí? Tomo, entonces, 2x por 1/2 es 2 entre 2 y nos da 1. Y ya despejamos esta x. Del lado, ahora sí que del lado del segundo miembro de la ecuación, multiplicamos 1/2 por 4, que es 4 entre 2, y esa operación nos da 2. Digamos que eso es el procedimiento básico para despejar una incógnita. Este es básicamente lo mismo. Y a veces lo que nos ponen en los problemas de ecuaciones, pues son más operaciones en ambos miembros de la ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, en este, tenemos 20x en el primer miembro, menos 11x. Pero tenemos un menos 6x del lado del segundo miembro de la ecuación. Bueno, algo que nos dicen que debemos de hacer, pues para facilitarnos la tarea de despejar las incógnitas, pues es dejar todas las incógnitas de un lado del miembro, de los miembros, del lado del primer miembro de la ecuación, y todos los valores numéricos o los valores independientes, ¿sí? Los términos independientes, del lado del segundo miembro de la ecuación. Es por eso que en este ejercicio, todas las incógnitas están de este lado y todos los valores de los términos independientes están del lado del segundo miembro. ¿Sí? Y el proceso es exactamente el mismo. Si está del lado del segundo miembro, restando, lo pasamos del lado del primer miembro, sumando. ¿Se ve? ¿Se nota? Igual, si está del lado del primer miembro restando, se pasa sumando del lado del segundo miembro. Y simplemente sumamos los términos semejantes. ¿Se acuerdan del concepto de término semejante? O sea, usted no puede sumar 20x más 5y. Eso no se puede sumar. 5y se suman con puras y. Y las x se suman con puras x. He visto consistentemente en varios compañeros que 5x más 14 le ponen 19x. Eso no es así. Las reglas de álgebra no nos permiten hacer eso. O sea, hay que recordar que solamente podemos sumar todos aquellos términos semejantes. ¿Qué quiere decir que sean semejantes? Que si tienen x, bueno, se sumen con x. Si tienen y, se sumen con y. Si son términos independientes, todos los términos independientes se pueden sumar, como estos de aquí. ¿Sí? 5x más 10 no le da 15x. Jamás, nunca. Eso no existe. ¿Queda claro? ¿Aldo? ¿O ya te perdimos? No te escuché, Aldo. De que sí, siempre. Loris, ¿queda claro? Sí, profe, igual de claro que el agua. Valente. Sí, profe, sí queda claro. Bueno.
Bueno, esto se los dejo para que ustedes lo estudien. Son los teoremas. Esto básicamente, este ejemplo, lo que nos quiere decir al final del día es de que esta ecuación no tiene solución, ¿sí? 0x es igual a 1. Pues eso no existe, ¿sí? Aquí dice, el conjunto solución es vacío. O sea, no hay ningún valor de x que multiplicado en 0 nos dé un entero cualquiera. O sea, eso no existe, ¿sí? Esta ecuación no tiene solución. En la 2, 0 por x igual a 0, eso lo que quiere decir es de que todos los números reales, van a hacer que se cumpla esta ecuación, ¿sí? Todos los valores de los números reales. Bueno, hasta aquí, ¿alguien quiere comentar algo? Axel, No, profe. hasta aquí todo claro. Lael, Sí, todo claro. El problema va a ser ahorita que empiecen los ejercicios. sí, claro. Bueno, habría que ver cuáles ejercicios, porque hay de ejercicios a ejercicios. ¿Te refieres a estos ejercicios que están aquí? Ajá, los últimos que están... Bueno, no están complicados, pero yo digo de más adelante. O sea, esto sí, todo claro. Ok, muy bien. Bueno, ese fue el 3.1. Vamos a saltarnos todo lo que tiene que ver con valores absolutos y nos vamos a ir con las ecuaciones lineales con literales. Ok. Ahí tenemos varios, aquí tenemos varios ejemplos. ¿Alguien quiere hacer un poquito más específica la pregunta al respecto de este tema? Axel, Leti. Yo sí tengo duda. Lael, Ajá, o sea, a ver. esto es más o menos, a lo que es más o menos sacar el, ¿cómo se llama esto? El denominador en común que tengan todos los números para empezar a multiplicar. O sea, a la hora de convertirlo en fracción. Hay algunos que son en fracción y esos hay que sacarles al denominador común para poder multiplicarlos para que se saque la ecuación. Es lo que tengo duda a veces de cómo se hace. Bueno, ok, muy bien. Perfecto. Aquí, como dice el texto, las incógnitas o variables que vamos a usar o que está usando el texto son básicamente estas tres, ¿sí? La X, la Y y la Z. Como lo habíamos estado haciendo con los números, con las ecuaciones con coeficiente numérico. La diferencia entre las ecuaciones lineales con literales y las ecuaciones que se habían visto anteriormente es de que los coeficientes anteriores son numéricos y los coeficientes en estas, pues son otras literales, ¿sí? Aquí mismo dice, mientras que las letras, todas estas, se utilizan como constantes o literales. O sea, hay que empezar a programarnos para que, por ejemplo, el tratamiento que le demos a esta A, a esta B o a esta C,
Es como el tratamiento que le diéramos a un 5, a un 4, a un 1, ¿sí? El tratamiento que le estamos dando a este es exactamente el mismo. Por ejemplo, en esta ecuación, en esta primera ecuación, ¿qué hacemos? El término que tiene la variable o incógnita es este y es este. Entonces lo que tenemos que hacer es juntarlos, ¿sí? Reunirlos. ¿En dónde? Pues, como les había comentado anteriormente, del lado del primer miembro de la ecuación, o sea, del lado izquierdo. Entonces, de eso se trata este movimiento que ven aquí. Este menos 8abx estaba de este lado. ¿Sí? Estaba de este lado. Entonces, si está de este del lado del segundo miembro sumando, porque tiene aquí un positivo, pasa del lado del primer miembro restando. Y viceversa. Este no tiene X. Entonces podemos pensar que es una constante, es un término independiente. Hay que darle ese tratamiento de término independiente. Entonces, si está aquí restando, lo pasamos del lado del primer miembro con signo positivo. ¿Sí? Entonces, ya tenemos agrupados todos los términos que tienen la variable y todos los términos independientes del otro lado. Entonces, usando lo que sabemos hacer de factorización, factorizamos la X de estos dos términos. ¿Sí? Factorizamos X, ¿sí? Y nos queda este otro factor. Todo esto es un factor. En otra ecuación, imagínense que esto es un 5. Imagínense que esto es un 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen para despejar X? Dividen esta expresión, ¿sí? Toda esta expresión entre 8abc menos 8ab y el resultado va a ser X. Y esta expresión, para mantener la igualdad, debemos también de dividirla entre 8abc menos 8ab. Por eso la van a encontrar de este lado. Todo esto que hemos estado haciendo es para despejar la X. El despeje tiene que ver con ¿qué? Con conocer el valor de la incógnita. ¿Sí? Me imagino que este ejercicio quedó más o menos claro, Lael, ¿verdad? Sí, ese sí está sencillo. Nico, Mande, profe. ¿quedó claro? Sí, ¿O hay alguna duda? hasta ahorita no. Ok. Loris Caruz, Por el momento vamos bien. ande pues. Valente Presas, Sí, por ahora sí voy entendiendo todo. good. Bueno. Aquí es donde las cosas empiezan a hacerse más interesantes, ¿sí? Porque del lado del primer miembro de la ecuación, tenemos esta incógnita como denominador. Claro, del lado del segundo miembro también lo tenemos como denominador. Entonces, ¿qué fue lo primero que debemos de hacer? Tenemos que visualizar que los denominadores
Si fueran distintos, bueno, si fueran distintos tendríamos que calcular el MCM, ¿sí? Más adelante hay varios de esos ejercicios. Aquí como solamente existe un solo denominador, es más sencillo. La manera de empezar a despejar la X, la Y, perdón, cuando lo tenemos de denominador, es multiplicar ambos miembros de la ecuación por ese denominador, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de multiplicar? Pues cada uno de los términos de ambos miembros de la ecuación. Este es un término completo, todo esto. Este es un término. Todo esto es otro término. Entonces, multiplicando por y ambos lados de la ecuación, eso nos lleva a multiplicar cada término. Y por A, pues nos va a dar a Y. M más N entre Y por Y, pues nos va a dar M más N. ¿Por qué? Porque este y este se dividen, al dividirse, da la unidad o nos da como resultado 1, que ese es el objetivo. Este B por Y nos va a dar BY. Del mismo modo, este término, todo este término, por Y, nos va a llevar a una división entre Y entre Y. Y eso nos va a dar la unidad. Y 1 por M menos N, pues nos va a dar M menos N. ¿Sí? Acto seguido, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, ubicar todos aquellos términos que tienen una variable o una incógnita, que es esta. Es esta. ¿Sí? Entonces, tenemos que agruparlos. E igual como la vez pasada, como el ejercicio anterior. Este lo pasamos al primer miembro. Si está sumando, lo pasamos restando. Aquí está. ¿Sí? Y estos que están restando de este lado, que son términos independientes, se pasan de este lado sumando, del lado del segundo miembro. Aquí todos están sumando. Bueno, estos dos. Entonces, al hacer las sumatorias, este y este se cancelan. M menos M, pues es 0. Y N más N nos da 2N. Aquí factorizamos. Utilizamos lo que aprendimos en los procedimientos de factorización. Es factor común de ambos términos. Factorizamos y nos queda una expresión como A menos B, como un segundo factor. Y si está multiplicando del lado del primer miembro, pasa dividiendo del lado del segundo miembro. Me imagino que este no tiene mayor cuestión, ¿verdad, Lael? Más o menos. Al principio me perdí en lo de la Y. O sea, el sacar el denominador. El denominador, pues solamente hay un denominador, un solo denominador que es Y. ¿Sí? Y lo que dijimos es, para simplificar esta expresión y esta expresión que está en un formato de fracción, porque son fracciones, y dejarlo en un formato, vamos a decirlo así, de entero, ¿sí? O sea, sin fracción, debemos de multiplicar ambos lados de la ecuación, tanto este lado como este otro lado de la ecuación, ¿sí? Que eso es lo que significa esta Y multiplicando toda la ecuación, ¿sí? Esto lo que quiere decir es de que esta Y va a multiplicar a todos y cada uno de los términos, ¿sí?
Al multiplicar esta y por este término, las y se van a simplificar. ¿Sí más o menos quedó claro? Ajá. Sí. Bueno, ok. Luego aquí, en este segundo ejercicio, no solamente tenemos Z como denominador, sino que también tenemos a la A. Esto es en el mundo algebraico. Si esto lo pasáramos al mundo aritmético, por ejemplo, sería un cuarto y este sería un quinto. ¿Sí? Sí, sí se alcanza a ver. Lo que necesitamos hacer en esta ecuación es igual. Buscar el MCM de los denominadores. ¿Sí? ¿Para qué? Para quitar las fracciones. O sea, lo que no queremos es tener fracciones. ¿Sí? Entonces tenemos que convertirlas. Y para convertirlas vamos a llamarlo así en enteros, por llamarlo de algún modo, o para quitar la expresión algebraica, la fracción y pasarla, quitar la fracción, necesitamos buscar el MCM de estos denominadores. Entonces, multiplicamos ambos lados de la ecuación por A y por Z. ¿Por qué por A por Z? AZ es nuestro MCM. ¿Quién nos puede recordar cómo sacar el MCM de una serie de expresiones algebraicas? ¿Quién se acuerda? ¿No se supone que es el número que tienen en común? Ok. Sí. Sí y no. El MCM se calcula con todos aquellos factores que repitiéndose o no tengan el mayor exponente. ¿Sí? Aquí Z se repiten estos dos, pero no en este. ¿Sí? Entonces, por eso digo, repitiéndose o no, tengan el mayor exponente. Como nada más hay Z a la 1, pues Z es parte de nuestro MCM. A solamente está en esta fracción. Bueno, A también forma parte de nuestro MCM. ¿Sí? Chequen sus ejercicios de MCM y van a ver que todos acababan conformándose de todos los factores, de todos y cada uno de los factores de los distintos, de las distintas expresiones. Usualmente usábamos dos o tres expresiones algebraicas. ¿Sí? Y de esas 2 o 3 fracciones algebraicas se descomponían en factores. Y el MCM está conformado por todos esos factores. ¿Cuál era la diferencia? Que siempre había que escoger los exponentes más grandes. Entonces, regresando a este ejercicio, el MCM es AZ. ¿Sí? Y si AZ lo multiplicamos por todos y cada uno de los términos de la ecuación, ¿sí? La ecuación resultante va a ser una ecuación ya sin fracciones. ¿Sí? Esta queda como AB
Porque AZ por B entre Z, estas dos Zetas al dividirse dan 1. Por eso queda A por B. ¿Sí? Lo mismo, AZ por A entre Z, las Z se eliminan y nos queda A por A cuadrada. A por A y nos da A cuadrada. Acto seguido, ¿qué hacemos? Se agrupan los términos con Z. ¿Por qué? Porque como lo habíamos visto al principio de toda esta sección, la Z es una variable. En este ejercicio la Z es una variable. ¿Sí? Entonces, los agrupamos. Y al agruparlo, lo que debemos de hacer o lo que debemos de buscar es factorizar la variable. ¿Sí? Esto, aunque no son variables, sino más bien coeficientes, pero esto lo factorizamos. ¿Por qué? Porque como se verá aquí, al factorizar y al quedar factorizado esta expresión y pasarla dividiendo de este lado se simplifica y nos queda este resultado. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. A ver, déjenme ver si puedo importar algo. ¿Cuál les gustaría que resolviéramos? El 5. El 5. Ándele. Suerte. Igualmente. Gracias. Bye. Bye.